Doy gracias al Señor por reunirnos una tarde más a todos aquí. Gracias al Señor por una semana más, con sus más y sus menos, con una bendición o una prueba. Gracias a Dios por todo. En esta mañana escuchábamos ese mensaje, de estar siempre gozosos. Y a veces también en estos tiempos estoy como en una dicotomía, ¿no? Por un lado digo, veo Navidad, es Navidad, siento Navidad, y por el otro lado sé que es Navidad, sé que celebramos en este tiempo la venida del Señor. Como dice un texto en la Biblia, un niño os es dado, el principado sobre su hombro. Ese niño nos ha sido dado, no se sabe exactamente si el 24, 25, pero nos ha sido dado. Y el principado sigue siendo en su hombro. Y es nuestro príncipe de paz, como cantábamos ahora. Vamos a tener una oración para comenzar. Padre Celestial, Señor, gracias Dios por la natividad, por la Navidad, Señor, por poderte conocer, por poderte recibir. Es nuestro deseo, Señor, que más personas te puedan recibir, más personas te puedan conocer lo que has hecho, lo que has venido a hacer en la humanidad. Te damos gracias, Dios mío, por las dificultades, pero también por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por esta semana y en tu nombre, en tu fidelidad, ponemos también este culto y en esta semana que comienza ahora, Señor. Gracias por esta tarde y te rogamos que nos hables. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Tenemos una lectura en el libro de Mateo, el capítulo 1, y justamente sobre la cena de Belén. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Tenemos el tiempo de alabanza con nuestra hermana Susana. Sí, como dijo antes Dayana, se acerca la Navidad. Estamos ya en tiempo de Navidad. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y uno se pregunta, ¿quién es el hombre, como dice la Biblia, para que Dios se acuerde de él? ¿Quién soy yo para que Dios se haya acordado de mí? ¿Por qué me vino a salvar? ¿Por qué me dio ese regalo de poder disfrutar un día la vida eterna con Él en su presencia, si no me lo merecía? Pues porque Él es así. No lo podemos comprender, pero Dios es todo amor, Dios es todo generosidad, Dios es todo misericordia. Y cuando le aceptamos y somos llamados sus hijos, deberíamos reflejar esos atributos también, todo amor, toda generosidad, toda misericordia. Soy hija de Dios, somos hijos de Dios. Amor,
La creación le alaba al Señor, aunque no sea tiempo de Navidad, aunque sea tiempo de Navidad, aunque sea tiempo de volcán, aunque no sea tiempo de volcán. El volcán también le alaba y le obedece. Y nosotros estamos llamados a alabarle también en todo tiempo, como si cada día en nuestro corazón fuera Navidad, porque es una actitud del corazón. Mi Dios es grande, nuestro Dios es grande. Como le dijo el Señor al rey David, que dijo que le había sacado del pastizal, ¿verdad? De cuando estaba pastoreando las ovejas, cuando no era nadie, cuando nadie se acordó de él. Él estuvo con él donde quiera que fuese, era su promesa, y exterminó también a todos sus enemigos. Dios lo mismo hoy en día ha prometido estar con nosotros, con los que somos sus hijos, cada día hasta el final. Así que, ¿a quién tememos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi Dios es grande, ¿y el tuyo?
Dios es grande. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza. Damos paso a la escuela dominical para las 2 clases. Y también vamos a orar por los pequeños en este tiempo, también que puedan recibir sus clases con Migdalia y con Norma. Oramos. Padre eterno, gracias, Señor, porque también los niños se pueden reunir, Señor, a aprender más de ti, a conocerse, Señor, a disfrutar de este tiempo juntos, Señor. Bendíceles, Padre. Háblales, Señor, a sus corazones. Sigue sembrando, Dios, en sus vidas. Cuídales de todo mal, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Tenemos una lectura en el libro de Primera de Crónicas. Capítulo 17. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de las cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos sus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Amén. Damos paso al tiempo de predicación. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Les parece si tenemos una pequeña oración para prepararnos también para la lectura y la meditación de la palabra? Sí, Padre, gracias porque eres bueno, Señor, porque eres un Dios bueno, porque nos das un montón de bendiciones, aunque a veces no las veamos, aunque a veces no las percibamos, porque las dificultades de la vida, las tragedias, las cosas malas que nos pasan, pueden nublarnos la vista y no ver lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por el mayor regalo que nos hiciste en la vida, que es entregarnos a tu Hijo, a tu único Hijo, para que viniera al mundo, para que se hiciera hombre, para que viviera en este mundo, para que se identificara con nosotros en todas las cosas y para que muriese en la cruz, para perdonar nuestros pecados, para darnos una nueva oportunidad, para poder ser llamados hijos tuyos y ser parte de tu familia, Señor, para siempre, para la eternidad. Gracias por todo eso y por mucho más, por tantas cosas que tenemos que agradecerte, por la propia vida, Señor, que tenemos. Señor, bendice tu palabra y bendice a tu torpe mensajero que tiene la labor esta tarde de predicarla, Señor.
Pon tu palabra de sabiduría en mi boca y, Señor, que seas tú y no yo el que hable en esta tarde. Amén. Bueno, Navidad. Cuando hace unas semanas tenía pensado que me tocaba predicar este domingo, porque lo veía en el calendario, veía que era 19 o 20, 19 de diciembre. Y cada semana que venía aquí a escuchar predicar a mis hermanos, veía que todos hablaban del Adviento. Y bueno, primer domingo de Adviento, segundo domingo de Adviento. Y a mí me va a tocar el cuarto. Y ahí está, la cuarta vela encendida. Hoy es cuarto domingo de Adviento. Estamos en la semana previa a Navidad. Esta semana pasan muchas cosas buenas, muchas cosas maravillosas. Y también muchas cosas que estresan a mucha gente, porque la Navidad también estresa. Entonces dije, bueno, quiero predicar sobre la Navidad. Pero les tengo que confesar una cosa, Josué Santana Saavedra no es la persona más navideña del mundo. Y cuando Susana me pregunta esta semana, bueno, dame el título y el tema, y yo me estaba todavía peleando con la predicación. Y le dije, no sé qué decirte, y no sé qué título te dije, Susana, pero era como mensaje de Navidad para David, o algo así, ¿no? Quiero que la predicación de hoy voy a intentar explicarles cómo para mí este texto de Primera de Crónicas 17, con el que me encontré esta semana, por casualidad, porque estaba preparando otra predicación diferente para este domingo. Quería predicar de Lucas 1, quería predicar del Magnificat de Elizabeth, y la tenía casi hecha. Y de repente el Señor me pone este texto delante y me dice, no, vas a predicar de esto. Y voy a intentar explicarles cómo este texto me ha hablado de la Navidad. Y me ha hablado sobre mi Navidad, y me gustaría que hablase sobre la Navidad de todos y cada uno de ustedes. Para ponernos un poco en contexto, si es la primera vez que vienes y no conoces mucho la historia de la Biblia, el texto que acaba de leer Dayana es la historia del rey, es una de las historias del rey David. El rey David reinó sobre Israel y para conseguir su reinado no fue fácil, tuvo que pelear mucho de forma literal, tuvo que batallar, tuvo que usar mucho la espada, tuvo que pelear su reino contra reyes que le querían quitar el reinado, tuvo que pelear contra un rey que no aceptaba que Dios le había elegido a él como rey de Israel. Vivió toda su vida hasta esa fecha, hasta la fecha en la que nos narra esta historia, a espada. Pero ahora Dios le había concedido un periodo de cierta tranquilidad en su vida. También una cosa que tienes que saber de David es que era alguien que la Biblia lo describen como un hombre con el corazón conforme al Señor. Lo dice 2 veces en su palabra, en Hechos 13:22 y en 1 de Samuel. ¿Qué quiere decir que David era un hombre con el corazón conforme al Señor? ¿Que era perfecto? Para nada. Si lees la historia de David en la Biblia, verás que no era un hombre perfecto para nada. Cometió muchos errores, errores fatales, errores que llevaron a otras personas a sufrir mucho y a él mismo le llevó a vivir una vida a espada, a una vida muy dura. Una persona que tenía un pasado, y el pasado no siempre era bonito, pero era un hombre con el corazón conforme al corazón del Señor, porque era capaz de reconocer sus errores, era capaz de escuchar la voz de Dios cuando le hablaba, y era capaz de enmendar sus errores, era capaz de intentar restaurar cada una de las equivocaciones y errores que cometía, y lo hacía bien, Por eso es un hombre conforme al corazón del Señor. Como digo, Dios le había concedido un periodo de cierta tranquilidad en su vida, algo así como una tregua en medio de tanta guerra, y empezaba a cosechar algo del fruto que había trabajado toda su vida con su espada, en forma de palacios, de riquezas y de comodidades. Y a pesar de haber vivido a espada, pues eso, tenía un corazón conforme al Señor. Y el deseo de David, el deseo de ese corazón era agradecerle a Dios todo lo que había hecho con él. Y deseaba construirle un templo para adorar a Dios. Esa es otra muestra de este corazón conforme al Señor. A pesar de que, como vamos a ver, el bueno de David se dejaba llevar más por su corazón humano que por el corazón que Dios había puesto en él. David se había convertido en rey. Había conquistado la ciudad de Jerusalén. Había traído el arca del pueblo. ¿Saben lo que es el arca? El arca del pacto era un cofre en el que se guardaban las tablas de la ley que escribió Moisés en el monte Sinaí. Y era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era algo muy importante para el pueblo de Israel. Era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo.
y había conseguido, después de muchas guerras, haber podido traer ese arca a Jerusalén. Había restaurado todo el sistema de los levitas, los sacrificios a Dios en el tabernáculo. Todo parecía correcto, todo parecía que estaba bien, pero se da cuenta de repente que algo no le cuadra, algo no va bien. Él está viviendo en un palacio, dice, hecho de madera de cedro, que debía ser una madera buenísima y carísima y preciosa. Tenía que tener un palacio inmenso, impresionante. Para su época debía ser de los mejores. Y se daba cuenta de que su Dios, su Señor, vivía su presencia en una tienda de lona. En la tienda en la que había estado viviendo todo ese tiempo y le habían estado dando vueltas por todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida, hasta llegar a Israel. Leemos pues el primer versículo del capítulo 17, cuando dice: viviendo ya David en su casa, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro, mientras el arca del pacto de Jehová está bajo cortina. Quizás la noche anterior David, imagino, ¿no? Quizás había llovido y David pudo escuchar el golpeteo de la lluvia en su lujosa casa, en su lujoso palacio, con su tejado de madera de cedro. Y entonces pasó por su cabeza el recuerdo de que la casa de la presencia de Dios estaba fuera, en una lona, en una tienda. Lo cual llevó a decirle a Natán que quería edificar una casa dedicada a Dios. Lo vemos en el versículo 2. Dice: y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Simpatizo muchísimo con el profeta Natán. Él dijo lo que pensó porque era lo más apropiado, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos un caso en que, por una vez, el profeta de Dios quizás estaba equivocado, o por lo menos estaba un poco despistado, porque Dios lo tiene que corregir. Leemos en los versículos siguientes cómo Dios tiene que hablar en sueños al profeta Natán, porque no estaban haciendo las cosas como él quería. Dice los versículos del 3 al 5. Pero aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite, pues no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta el día de hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Aquí vemos una de las características más maravillosas de nuestro Dios, del Dios que adoramos, del Dios que hemos venido a adorar aquí este domingo a esta iglesia, del Dios que nos habla la Biblia. Dios siempre se identifica con nosotros. Dios siempre se identifica con su pueblo. Dios nunca ha querido para nosotros menos de lo que Él tiene. Siempre ha querido vivir entre nosotros y darnos un mundo y una vida maravillosa para que podamos vivirla con Él. Por eso, desde el Génesis, nos cuenta que creó un mundo perfecto para que lo administráramos, para que fuéramos colaboradores suyos y viviéramos en su presencia siempre bien. Pero sabemos lo que pasa en Génesis 3. Si leemos la Biblia en Génesis 3 vemos lo que pasó, el pecado, cómo lo fastidiamos todo con el pecado. Pero aún así Dios no se ha rendido con nosotros, siempre ha querido eso para nosotros, siempre ha querido vivir entre nosotros, habitar entre nosotros y relacionarse con nosotros, a pesar de que nosotros no lo merezcamos, a pesar de que nosotros muchas veces no queramos habitar con Él, o no queramos que Él habita con nosotros, queremos vivir nuestra vida como queramos. Dios siempre se identifica con el ser humano, y ese es el motivo por el cual Él asumió nuestra condición humana. Y aquí es donde conecto con la historia de la Navidad y de la Natividad. Es por eso que en estos días celebramos algo llamado Navidad. Porque un día Dios se identificó con toda la humanidad y asumió nuestra humanidad por completo. Y vino al mundo de la forma más humilde que se puede imaginar. Ayer veíamos en Los Jóvenes una película que se llama Natividad y habla del relato del nacimiento de Jesús. Y vemos cómo nace de una forma humilde, de una forma incluso menos que humilde, humillante, en un pesebre, en un establo, rodeado de animales, de suciedad, en la más absoluta pobreza, casi de incógnito, donde no tenía nada con lo que cobijarse y nadie se preocupaba por él. El Salvador del mundo, el Rey de Reyes, Dios. Dios se había encarnado de esa manera. No nos extraña que en el Antiguo Testamento, que en este libro de Primera de Crónicas, Dios se reunió con su pueblo en tiendas. ¿Por qué? Porque su pueblo vivía en tiendas. Su pueblo vivía en el desierto. Era un pueblo
nómada. Era un pueblo que no tenía tierra, que no tenía casa. ¿Y cómo él iba a edificarse casas si su propio pueblo no tenía? Había un propósito para todo ello. Quería vivir con ellos, quería identificarse con ellos, quería sentir como ellos sentían y quería que ellos se identificaran también con él. Por eso vivía en tiendas. Y ahora en el versículo 6 leemos lo que le dice Dios a Natán. Y vamos a escuchar con atención. Dice, por donde quiera que anduve con todo Israel, ¿acaso dije a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentaran a mi pueblo, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida y edificó casas permanentes y se dejó de ser un pueblo nómada y se convirtió en un pueblo de verdad, no se había edificado un templo para Dios permanente. Y Dios dijo que no les había pedido que le edificasen una casa, pero este deseo había surgido del corazón conforme al Señor de David. De modo que Dios envió a Natán el profeta con un mensaje para David, que leemos en los versículos 7 y 8. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado. He cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré un hombre grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Dios le está diciendo aquí a David, mira, no quiero, no pienso permitir que te olvides de dónde vienes. No pienso permitir que olvides tu origen humilde. Yo fui y te busqué cuando eras un simple pastor de ovejas. Te miré, te amé, te valoré, te puse en valor y te traje hasta aquí. Y Dios engrandeció a David, que llegó a ser uno de los líderes mundiales de su tiempo, llegó a ser rey. Un pastor de ovejas llegó a ser rey de Israel, del pueblo de Dios. Y en consecuencia su nombre es recordado como uno de los grandes personajes de la historia. Y continúa hablando a David por medio de Natán, Dios, en el versículo 9, y le dice, asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los malhechores lo sigan oprimiendo como antes. En otras palabras, Dios dijo que llegará el día cuando Él pondrá a su pueblo, a Israel en este caso, en su tierra, y ellos tendrán paz. En estos días, en ese día, ellos se volverán al Señor su Dios, aunque aún se encuentren lejos de hacerlo y en rebeldía. Y el día de hoy existe una gran problemática social y política en Israel y en toda esa zona. Vemos muy lejos eso, pero sabemos que va a pasar, porque es una promesa de Dios. Porque lo dice en su palabra en Romanos 11, del 25 al 32, que algún día el Señor volverá a restaurar a su pueblo Israel. Y me van a permitir que lea esos versículos. Romanos 11, del 25 al 32. Dice Pablo a los romanos, mis amados hermanos, y también nos lo dice a nosotros como iglesia hoy, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá a Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso les beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, y a David. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Está hablando de nosotros. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Que algún día el Señor volverá a restaurar a su pueblo. Texto poderoso que nos habla a nosotros hoy en día, que habla al pueblo de Israel hoy en día también, al pueblo judío, pero sobre todo nos habla a nosotros como iglesia. Avanzamos en el texto de 1 de Crónicas 17 y leemos en el versículo 10. Como en el tiempo cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel, sino que humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que el Señor te edificará casa.
Me gustaría quedarme sobre todo en esta última frase. Te hago saber, además, David, que el Señor te edificará casa. ¿No es esta la manera maravillosa de actuar de Dios? ¿No ven en este versículo una manera maravillosa de actuar de Dios siempre? David, como hombre poderoso, como hombre que se las apañaba por sí mismo, como hombre que había creado su propio destino a espada, dijo, yo quiero edificar una casa para Dios. Y no estaba mal en sí mismo ese deseo, era un buen deseo, de un corazón bueno, de un corazón que amaba a Dios, que era conforme al Señor. Pero Dios le responde, no, mira David, tú no lo puedes hacer, tú no lo puedes hacer. Tus manos están manchadas de sangre. No puedo permitir que tú edifiques mi casa. Pero yo te voy a edificar una casa a ti. Yo te doy crédito por lo que quieres hacer. David tenía en su corazón el deseo de edificar una casa para Dios. Y Dios le reconoce su mérito. Pero Dios tenía un plan mucho mejor para él y para toda la humanidad y para todos nosotros. Dios tenía un plan para edificarle casa a David, para adorarle y para edificarle casa a todos y cada uno de nosotros. Y aquí vuelvo a la Navidad. Y aquí vuelvo a conectar con la Navidad. ¿Qué celebramos esta semana? ¿Qué celebramos el 24 y el 25? Aparte de la fiesta de los centros comerciales. Celebramos la Navidad. Celebramos que Jesús nació. Dios le está diciendo a David aquí, aunque él no lo entendiera todavía, que aunque él quisiera edificarle casa, él no iba a ser el que edificara la definitiva casa de Dios, el definitivo templo. El definitivo templo lo iba a edificar muchos años después, muchos siglos después, cuando entregase a su único hijo para que se convirtiera en un hombre. Jesús, ese es nuestro verdadero templo. Ese es nuestro verdadero templo, el templo eterno, que nunca será removido. David, como digo, tenía en su deseo el buen deseo de edificar una casa para Dios y Dios tenía otro plan, porque el ser humano a lo largo de la historia ha sido así muchas veces como David. Estamos llenos de buenas intenciones, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos llegar a Dios por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos. Y Dios le está diciendo aquí a David también lo que nos dice a nosotros hoy, en 2021. No puedes llegar a mí por tus propios méritos. No puedes llegar a salvarte por tus propios méritos, porque seas una buenísima persona. Seguro que eres una buenísima persona, que haces muchas buenas obras, pero nada de eso te salva. Nada de eso va a edificar un templo en tu vida para mí. No vas a poder edificar un templo, por muy bonito que sea, con tus buenas obras y con tu buena vida, en el que yo pueda habitar. Solo la persona de Jesús, entrando en tu corazón, limpiando tus pecados, siendo tu Salvador, cambiándote de verdad, haciendo que te arrepientas de verdad y justificando todos tus pecados, que es el único que puede hacerlo, puede edificar ese templo que David quería hacer. Pero seguimos con el texto y vemos cómo el Señor pone énfasis también en otra cosa, los versículos del 11 al 15. Dice del 11 al 15 de este capítulo 17, cuando se cumplan los días para que vayas con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Quédense con esa frase, y yo confirmaré su trono eternamente. Quédense con esta frase también que empieza ahora, seré para él como padre, y él será para mí un hijo. No apartaré de él mi misericordia, como hice con aquel que fue antes de ti. Aquí está hablando de Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y quédense con esta frase también, y su trono será firme para siempre. Para siempre. Ahora, ¿de quién está hablando Dios aquí? Y voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Si lo lees rápido y estás en lo cierto, está hablando de Salomón, porque le está diciendo a David, tú no puedes edificar mi templo, tienes las manos manchadas de sangre, tendrá que edificarlo un rey de paz y no un rey de guerra. Y el rey de paz que Dios elegiría para hacerlo físicamente fue el rey Salomón, que vino después de David, el hijo de David.
Pero aquí Dios está hablando de algo mucho más grande, de algo que trascendía mucho más allá de la vida de David, de la vida de Salomón y de la vida de todos sus descendientes. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesús. Y lo podemos ver, no me lo invento, lo podemos ver en Lucas 1, del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué celebramos esta semana? Celebramos esto. Celebramos el cumplimiento definitivo de este pacto que Dios estaba haciendo con David en el año como el 1000 antes de Cristo. Esto pasó en el 950, 1000 antes de Cristo. 1000 años después se cumplió este pacto de una forma definitiva y permanente y eterna con la venida de nuestro Señor Jesús a esta tierra. Eso es lo que celebramos esta semana. El gran pacto que Dios hizo con David se cumpliría en Jesucristo. Dios cumple sus promesas. Dios construirá un reino sobre la tierra y el Señor Jesucristo vendrá otra vez a establecer ese reino sobre la tierra. Eso es otra cosa que también celebramos esta semana, que Dios no solo vino hace 2000 y pico años, sino que va a volver a establecer de forma definitiva su reino aquí en la tierra. El pacto davídico, que se llama el pacto de David, que estamos leyendo en este pasaje de Primera de Crónicas 17, dice muchas cosas. El pacto que Dios hace con David se centra en varias promesas importantes que se le hace. En primer lugar, Dios reafirma la promesa de la tierra que hizo en los primeros dos pactos con Israel, el de Abraham y el de Palestina. Esta promesa se ve en 2 de Samuel 7:10, cuando dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca sea removido, ni los inicuos lo aflijan como al principio. Luego Dios promete que el hijo de David, Salomón, lo reemplazaría como rey de Israel y que este hijo construiría el templo. Esta promesa se ve en 2 de Samuel 7:2 y 13. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa física en mi nombre. Pero luego, la promesa continúa y se amplía de forma maravillosa a todos y cada uno de nosotros hoy en día. Y confirmaré su trono para siempre. Y lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono sería firme para siempre. Ya no habla de Salomón, ya no habla de ningún rey humano, habla del Rey de Reyes y Señor de Señores, habla de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que celebramos en esta semana de Navidad. Lo que empezó como una promesa de que Salomón, el hijo de David, sería bendecido y construiría el templo, se convierte en algo diferente, en la promesa de un reino eterno para ti y para mí, si aceptas a ese Jesús como tu Salvador, si aceptas a ese Jesús como tu Señor, si aceptas a ese Jesús como el pago, la justificación de todo tu pecado, te arrepientes de Él y te vuelves a Él. Vemos ahora, hasta aquí viene el texto que le había dicho a Susana, había hecho un poquito de trampa. Hasta aquí llega el texto del pacto que hace Dios con David. ¿Y cómo reacciona David? ¿Cómo responde David ante todo esto? ¿Se imaginan? Se ponen por un momento en el lugar de ese hombre. Al final era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Era un hombre con sus dudas, con sus incertidumbres, con sus debilidades. Vaya si las tenía, las sufrió. ¿Cómo responde ese hombre? ¿Te acuerdas lo que te hablé al principio de que tenía un corazón conforme al corazón del Señor? Reaccionó como no podía reaccionar de otra manera un hombre con el corazón o una mujer con el corazón conforme al Señor, cantando y alabándole. Le empieza a hacer una oración que es casi una canción, que es casi un salmo. Empieza en el versículo 16, dice: entonces entró el rey David y estuvo delante del Señor. Se puso delante del Señor. Necesitaba adorar a ese Dios que le había prometido tantas cosas, que le había prometido salvación eterna, no solo para él, sino para su pueblo, que le había prometido que de su descendencia vendría el Salvador. Y estuvo delante del Señor y dijo: Señor Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? David dijo: Señor, yo no entiendo tu bondad, no entiendo tu gracia,
y no entiendo tu misericordia. Y aquí cada uno de nosotros no podríamos decir lo mismo que David. Ponte a pensar un poco en las cosas que pasan en tu vida, no solo en las malas, sino en las buenas. Piensa en tus seres queridos, piensa en las cosas buenas que te han pasado, piensa en las oportunidades que has tenido de amar y de ser amado. Piensa en tu propia vida, en el don de la vida que tienes, en cada bocanada de aire que tomas y que exhalas. ¿No crees que tienes la misma, o que deberías tener la misma gratitud que tenía David? ¿Quién soy yo, Señor, para que me hayas mirado, para que me hayas puesto aquí, me hayas dado todo lo que me has dado y encima quieras relacionarte conmigo, quieras ser mi Dios y quieras que yo sea tu hijo, quieras que yo sea parte de tu familia, quieras tener algo que ver conmigo, con todo lo malo que he hecho, con todo lo malo que hago, con todo lo malo que pasa por mi cabeza, por mi pensamiento, con todo lo malo que hay en este mundo? ¿Cómo puedes todavía amar a este mundo? Porque ha sido tan bueno conmigo. Su misericordia es muy abundante. Qué bueno es tener una relación con Dios, tener una comunión abierta con Él. Y por eso celebramos en esta Navidad el nacimiento de Jesús, porque Jesús es nuestro templo. Jesús es el puente que nos permite tener esa relación con Dios. Si no estuviera Jesús no podríamos hacerlo. En la película de ayer que veíamos de la Natividad, veíamos cómo el rey Herodes, que era alguien que era todo lo contrario a un seguidor de Dios, en su hipocresía, usaba de los ritos de la religión judía para expiar sus pecados. Iba al templo y cogía el becerro más grande, el más hermoso, y le pedía al sumo sacerdote que lo matase, que lo sacrificase y que traspasase sus pecados a ese animal, que era lo que hacía el pueblo de Israel hasta que vino Jesús a la tierra. Antes de venir Jesús a la tierra, esa era la forma que tenía el pueblo de Israel de purificar sus pecados. Tenía que hacerlo cada vez que iban al templo, porque no estaba el verdadero templo eterno, que era nuestro Señor Jesús. No había llegado todavía esa justificación. Y vemos cómo ese hombre, en su hipocresía, decía que sus pecados quedaban en aquel animal, pero no era verdad, porque no se arrepentía de sus pecados, porque no era de corazón, no tenía un corazón como tenía David conforme al Señor. Y nosotros ahora tenemos una forma muy fácil de purificar, de justificar todos nuestros pecados, orando al Señor, pidiéndole que nos perdone, arrepintiéndonos de corazón delante de Él y pidiendo que nos cambie. Seguimos leyendo el versículo 17 y dice, David, y aun esto, Dios, te ha parecido poco, pues has hablado al porvenir de la casa de tu siervo y me has mirado como a un hombre excelente, Señor Dios. Esta es una declaración increíble de David. Los judíos en el tiempo de David ya estaban esperando la venida de alguien especial, de un Mesías. Ese Mesías tendría que provenir de la simiente de la mujer y de Abraham. Tendría que ser de la tribu de Judá. Pero aquí se nos dice que formaría parte de la familia de David. David está descubriendo algo maravilloso. Así que David se sintió abrumado por el hecho de que el Mesías vendría de su descendencia. Y así de abrumados tenemos que sentirnos nosotros cuando pensamos que al ser hijos de Dios formamos parte de la familia de Dios. ¿Has derramado alguna vez todo lo que hay en tu corazón ante Dios de forma sincera, hasta que ya no te queda nada más por decir, nada más por dar? Eso era lo que estaba haciendo David en los versículos 18 y 19. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puede decir David del honor que ha dado a tu siervo si tú conoces a tu siervo? Si tú conoces a tu siervo. Señor, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esa gran bondad, haciendo notorias todas sus grandezas. ¿Crees que Dios hizo ese pacto con David? Ha hecho todas esas cosas con David y quiere hacer todas esas cosas con nosotros porque David o tú somos buenas personas. Para nada, no. Sabemos que no siempre fue así. Sabemos que David no siempre fue, una buena persona. Y tampoco nos ha salvado Dios a nosotros por la bondad de nuestro carácter. No nos ha salvado Dios por lo buenos o buenas que seamos. Nos salvó por su maravillosa e infinita gracia. Y Dios nos colma de favores tan especiales como David.
no a causa de nuestras buenas cualidades, no a causa de lo bueno que hacemos, sino por su bondad. Y eso también lo recordamos esta semana de Navidad. Y eso es otra cosa que en las cenas de Navidad y Nochebuena de esta semana tenemos que recordar. Luego David repasa lo que Dios ha hecho por él en los versículos 20-22. Pero voy a dejarlo aquí, voy a dejar la predicación aquí. Y voy a intentar terminar con la intención que tenía de entrada. Quiero vincular esta historia de David y de este pacto que hizo Dios con él con respecto a lo que estamos celebrando en estos días de la Navidad. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Qué vas a hacer esta semana? Muchas cosas, ¿verdad? Tenemos muchos planes. Yo tengo planes también. Yo tengo un vuelo a Gran Canaria el 23 para pasar la Nochebuena con mi familia. Y volveré aquí, si Dios quiere, el 25. Pero no sé lo que va a pasar. No sé si el volcán va a echar su último aliento y la ceniza va a estar en el aire y no voy a poder volar. No sé si me tendré que quedar, no sé si podré volver, no sé si celebraré la Navidad con mi familia en Gran Canaria o aquí con Dayana, con mi suegra. No tengo ni idea. No tengo ni idea ni siquiera si estaré aquí en este mundo, porque no puedo saberlo. A lo mejor estoy en la presencia del Señor, quién sabe. Pero te voy a decir una cosa. Sí sé exactamente lo que voy a hacer el 24. Haga lo que haga. Esté aquí en La Palma con Dayana, a solas, o con mi suegra. Esté en Gran Canaria con mi familia. Tampoco sé con cuánta parte de mi familia voy a poder celebrar la Nochebuena. Mi familia es enorme. No sé si has escuchado algo que se llama COVID. No sé si el 24 podremos juntarnos toda la familia o vamos a tener que hacer burbujas de 6 en 6. No sé con quién voy a pasar la Nochebuena, pero sí sé lo que voy a hacer en mi corazón el 24. Voy a hacer lo único que alguien con el corazón conforme al Señor podría hacer, que es darle gracias al Señor por el enorme, inmenso y sobre todo inmerecido regalo que es la Navidad. Significa que el Señor vino a este mundo, renunció a su reinado, renunció a ser Dios por un momento, que seguía haciéndolo, pero se hizo humano, de la forma más humilde y más humillante que podía, para crecer en este mundo, desarrollarse, tener que trabajar, tener que aprender cosas, tener que comer, tener que beber, tener que sudar, tener que llorar, tener que hacer todas las cosas agradables y desagradables que tenemos que pasar nosotros como seres humanos para identificarse conmigo, para identificarse contigo, para identificarse con nosotros y para ser el perfecto Salvador de cada uno de nosotros, el perfecto sacrificio que nos justifica y perdona todo lo que podamos hacer en este mundo. Eso es lo que tenemos que celebrar el 24. Está ahí el volcán, está ahí otro volcán. No podamos celebrarlo por COVID. Pase lo que pase esta semana, por favor. Que pases una feliz, feliz, feliz Navidad. Porque estás celebrando lo que verdaderamente tienes que celebrar, que es la venida de nuestro Salvador a este mundo. Que el Señor le bendiga. Sí, hemos escuchado de que hay algo por allí llamado COVID. Damos gracias al Señor por su palabra, por poder celebrar la Navidad, porque también tenemos el símbolo de que ya se han cumplido las 4 semanas, ya estamos a punto de recordar, de conmemorar esta fecha tan bonita, tan hermosa. Y cantamos por este tiempo, que la Navidad llegó. Amén. Anunciaba Belén, por un ángel que habló.
Tenemos algunos anuncios. Primeramente me gustaría mandar saludos a nuestros hermanos que nos ven en YouTube, que han viajado. Nos acordamos de Vicente, de Miriam, algunos hermanos y tantas personas también que nos siguen o que nos verán en otro momento. También damos un saludo especial y una bienvenida a Juan Eusaura y el pequeño James, que van a estar un tiempo por aquí. Gracias a Dios pudieron viajar bien y estar aquí compartiendo con nosotros. También recordamos que las medidas del COVID están expuestas en la entrada del local. Recordamos si podemos echarle un vistacillo. También el martes y el miércoles tenemos el ropero solidario de 9 a 1 de la tarde. El día jueves, estudio bíblico a las 9 de la mañana, presencial. Sigue siendo presencial, gracias a Dios. Y por la noche, ensayo de Navidad aquí en este local a las 8:30. El día viernes es Nochebuena, habrá culto alemán a las 6 de la tarde aquí. También nos reunimos el 26 para celebrar el culto de Navidad a las 6 de la tarde y recordamos apuntarnos con Migdalia, tanto adultos como niños. Y también, si os permite, entre los días 27 al 29 de diciembre hemos preparado algunas actividades de apoyo a los damnificados, que será pues en esas fechas. Oremos por ello para que sea de bendición. Recordamos también las ofrendas y la euromisión. Se puede poner al salir en la cesta. La euromisión va en el plato de colores y la ofrenda sería en la cestita más alta. También recordamos que después de la bendición final, el texto que vamos a leer, permaneceremos sentados y iremos saliendo en orden de atrás hacia adelante. Recordamos ello. Ahora tenemos una oración y voy a pedir a mi hermana Yurena si puede orar para finalizar. Oremos. Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú viniste a salvarnos, Señor, a rescatarnos, aunque no lo merecíamos, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, en esta semana, en esta Navidad, Señor, y que tú nos enseñes, Señor, siempre a caminar contigo, Señor, a tener un corazón conforme a ti, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor, que tu presencia esté con nosotros en nuestros hogares, en nuestra mesa y sobre todo en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nos ponemos en pie para leer la bendición final. La leemos todos juntos en el Salmo 79, versículo 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación. Cantaremos tus alabanzas. Amén. Amén. Que tengan una bendecida semana.